La Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, pospuso la reunión sobre la frontera colombo-venezolana para tratar la situación entre Colombia y Venezuela. Y es que en la Organización de Estados Americanos, tras la OEA, tras no haberse llegado a un consenso para una reunión y haberse votado en contra de llevar a cabo una reunión para resolver esta situación de crisis fronteriza y humanitaria entre Colombia y Venezuela, la UNASUR decide tomar ahora la batuta y ser el que logre mediar entre ambos países, entre ambos estados, para lograr una solución factible a esta crisis fronteriza. Hasta ahora, la reunión para tratar el tema fronterizo con Colombia y Venezuela podría realizarse, se tiene entendido, que el próximo 8 de septiembre, siempre y cuando ambos países estén de acuerdo. La Unión de Naciones Suramericanas pospuso este lunes la reunión convocada para tratar el problema fronterizo entre Colombia y Venezuela y, de acuerdo con el canciller suplente de Ecuador, la reunión fijada para este jueves 3 de agosto fue suspendida debido a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una gira por Vietnam y China. El conflicto que enfrenta Venezuela y Colombia por el cierre de la frontera que comparten debe ser solucionado por sus representantes políticos a través de la diplomacia. Recordó, y esto lo dijo Lazo, Xavier Lazo, quien es canciller de Ecuador, canciller suplente, recordó que el objetivo de la UNASUR es colaborar en las conversaciones que mantengan los países de la región en torno a la solución de sus problemas. Este lunes, la delegación colombiana no logró sumar los votos necesarios para convocar una reunión con los cancilleres que conforman la OEA a fin de debatir sobre la posible solución del problema fronterizo que vive Colombia y Venezuela. Pero hay que recordar que la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, es un bloque que beneficia mucho los intereses de países izquierdistas. Se une más hacia la política de países de izquierda, de hecho la comparte, no a voz populi, pero sí favorece o tiende a favorecer a países de izquierda como Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela. Y entonces es allí cuando uno puede llegar a pensar, o la opinión pública llegará a pensar o a generar una matriz de opinión que se oriente hacia la opinión, valga la redundancia, o el pensamiento y creencia de que la UNASUR está con aquellos países del bloque de izquierda, pero ¿qué hay de aquellos del bloque de derecha o que no están tan, digamos, tendenciosos a una política basada en doctrinas o principios socialistas? Entonces, la UNASUR es allí cuando tiene que mediar entre países que, si bien tienen diferencias en cuanto a ideología política, tratar de no parcializarse a pesar de que llegue a apoyar por conveniencia geopolítica e intereses geopolíticos más que todo a Venezuela. Y allí es cuando la UNASUR debe hacer lo que la OEA no va a hacer, que es servir de árbitro entre ambos países y llegar a un consenso. Y es que para que logre darse una solución entre ambos países y la UNASUR logre arrojar resultados positivos entre ambos estados, se debe acordar una política de inspección permanente de la frontera por una comisión de la UNASUR y con una posibilidad de sanciones políticas, económicas y diplomáticas si uno o ambos estados o países, Colombia o Venezuela, incumplen con los términos de esa hipotética política. Es decir, que se va a inspeccionar o se podría llegar a inspeccionar, sería ideal que se acordara esa política, la frontera entre Colombia y Venezuela por una comisión de la UNASUR. Y si llega a haber disturbios o incumplimiento de los términos del acuerdo de esa política a la cual se habría hipotéticamente llegado entre Colombia y Venezuela, se sancionará política, económica y diplomáticamente a ambos países. Diplomáticamente pudiera ser con cierre temporal de embajadas, también políticamente con limitación de la participación en reuniones de la UNASUR, y económicamente con sanciones financieras que tendrían que representar multas para la administración de cada estado, el estado colombiano y el estado venezolano, pero son sanciones que se aplicarían si incumplen con esta hipotética política, pero lo ideal es que la política dé resultados y se logre inspeccionar la frontera con una comisión de la UNASUR. Ese debería ser el resultado de una reunión entre ambos países si se llega a dar el próximo 8 de septiembre, pero vuelvo y repito, la UNASUR no debe parcializarse porque ha demostrado que se ha parcializado más que todo en la vocería de el representante máximo de esta organización, que es Ernesto Samper, y de esa forma tratar de servir más de árbitro que de favorecedor hacia Venezuela o hacia países de izquierda. Pero Telesur, una cadena de noticias muy favorable a países de izquierda, como por ejemplo
Venezuela, en cuanto a ideología política, por supuesto, del gobierno, publicó una infografía muy interesante en la que menciona que con un total de 5.700.000 colombianos, Venezuela posee la segunda comunidad más grande de colombianos después de Estados Unidos. Pero ¿en qué condiciones viven estas personas? Publicó una infografía que señala que en cuanto a educación, entre 2001 y 2015 han estudiado cerca de 37.000 niños y niñas de origen colombiano en Venezuela. En cuanto a salud, ningún colombiano residente en Venezuela ha sido excluido del plan de atención médica. En cuanto al tema de los refugios, de los refugiados, se estima que desde 1975 Venezuela le ha dado refugio a 1.200.000 colombianos. En cuanto a reconocimiento legal, hay colombianos amparados por la Ley Orgánica de Refugiados desde el 2003 y Venezuela le ha dado estatus de refugio a 5.991 colombianos. En cuanto a vivienda, en el marco de las misiones sociales, de las 700.000 casas entregadas por la Misión Vivienda Venezuela, el 25% han sido otorgadas a ciudadanos colombianos residenciados. Esta es una buena política de inclusión con principios socialistas bien aplicados, por lo menos en este segmento, por parte del gobierno venezolano, creando políticas públicas de educación, salud, refugio, reconocimiento legal, con una política migratoria que los logre establecer y adaptar a la sociedad. También en cuanto a vivienda, políticas públicas basadas en el principio de la inclusión necesario en toda democracia, pero muy exacerbado sanamente, por supuesto, por la doctrina del socialismo. Entonces, es muy importante señalar que si bien el gobierno venezolano hizo algo bueno con respecto a esto, ¿por qué a esos colombianos que benefició en educación, salud, refugio, reconocimiento legal, vivienda, incluso cultura, con políticas públicas acordes, porque hay que reconocerlo, ahora los deporta? No todos estos colombianos que fueron beneficiados de esta forma con estas políticas del gobierno venezolano son bachaqueros, contrabandistas o paramilitares. Por lo menos un porcentaje de aproximadamente un 10%, un segmento de un 10%, pudiera llegar a poseer esas características que aduce el gobierno venezolano, pero no todos. Yo creo que casi ninguno de esos colombianos beneficiados por Venezuela, que una vez acogió y ahora los deporta, son o puedan ser bachaqueros o paramilitares, más que todo paramilitares y contrabandistas en demasía. Allí es cuando el gobierno venezolano se equivoca, pero el gobierno colombiano también lo hace, confrontando al gobierno venezolano y atacándolo, más que atender a corto plazo la situación de los refugiados colombianos que llegan de Venezuela a su país natal, a su país de origen, y tratar el gobierno colombiano de brindarles esas políticas que una vez no les dio y que por ello los colombianos tuvieron que irse a un país que sí les brindaba esos beneficios con estas y a través de estas políticas. Es allí cuando el gobierno colombiano debe rectificar y hacer lo que no hizo con los colombianos que tuvieron que irse del país porque no se vieron beneficiados por un gobierno que lamentablemente los excluyó.